Locatelli ya es nuevo jugador de la Juventus y en el vídeo de hoy, junto con mi buen amigo Adrián Soria, que le he vuelto a llamar, vamos a hablar sobre Locatelli, el jugador italiano que este año en la Eurocopa ha despuntado, ha hecho un muy buen campeonato y en el Sassuolo ha rendido aún mejor. ¿Cómo estás, Adri? ¿Qué tal, Tony? Muy buenas. Bueno, con muchas ganas de hablar de unos jugadores que ya no solo que haya hecho un buen campeonato con Italia en la Eurocopa, sino que además en Italia siempre nos ha dejado buenas sensaciones y nos sabe muy bien de que dé este salto en su carrera, que ya venía tiempo ganándoselo. Pues sí, la verdad es que últimamente Locatelli ha estado rindiendo muy bien, ha estado jugando muy bien. Si no, los datos los tengo aquí. Esta última temporada, 49 partidos jugados, 7 goles, 4 asistencias. Pero más allá de los datos, bueno, que para un medio centro está bien, sino que es un jugador que desde repasando un poco sus inicios, ya vemos que es un jugador que rápidamente empezó a despuntar porque ha pasado por la cantera del Atalanta, ha pasado por la cantera del Milan y luego fichó por el Sassuolo. Es decir, eso indica que es un jugador que tiene mimbres de estrella y ahora las últimas informaciones apuntan a que Locatelli ya es nuevo jugador de la Juventus por 40 millones y firma hasta 2026. Sin duda un jugador de apuesta de futuro y presente. Sí, ya se le había relacionado con la Juventus en la temporada del verano pasado, pero al final cuando da el salto es esta temporada, creo que hizo bien en quedarse al menos un año más en el Sassuolo porque es un futbolista muy joven. Cuando salió del Milan, en lo que tú has comentado, se crearon muchas expectativas y quizás eso acabó un poco con el prematuro Locatelli porque se le colgaron carteles de ser un nuevo Pirlo, ¿no? Un nuevo centrocampista italiano que tenía mucho toque, con mucha calidad y eso, pues yo creo que le pesó mucho, hizo bien alejarse de ese foco, recaer en el Sassuolo donde se encontró con Roberto De Zerbi, que ha sido un entrenador clave para él porque le dio las llaves del Sassuolo, con él ha crecido mucho en muchos aspectos, como tú has comentado, también participa mucho en los goles, algo que antes le fallaba, no era un futbolista de muchas cifras y ahora sí que es cierto de que aporta en ese sentido al equipo. Y ahora en la Juventus, bueno, pues llega al mejor equipo, por así decirlo, de Italia, por lo tanto, también con unas expectativas muy altas, pero sí que es cierto de que ahora da la sensación de que Manuel Locatelli sí está preparado para asumir un reto de este calibre. Pues sí, siendo alguno es un jugador que, como tú bien comentabas, es un jugador con muy buen toque de balón, 88% de acierto de pases en la presente temporada, que eso es algo, en total más o menos un 88% de pases, que eso es algo muy significativo y muy elevado para un mediocentro como Locatelli, que es más, que generalmente suele jugar de pivote, incluso había alguna vez que se le ha visto desarrollarse como mediocentro normal, como interior, que eso le ha dado también mimbres. Por ejemplo, en la Eurocopa vimos como con la baja de Verratti suplió su posición y lo hizo Eso es. de auténtica maravilla. De hecho, incluso yo me sorprendía un poco cuando en los octavos y en los cuartos, en vez de poner a Locatelli, ponía a Verratti. Sí que es verdad que Verratti tiene más experiencia y tiene más nivel, pero el nivel de Locatelli estaba siendo muy, muy alto. Sí, aún así ha tenido un peso importante con Mancini, ¿no? Porque al final yo creo que Locatelli juega en esa posición porque Verratti llegó lesionado a la Eurocopa, venía un poco entre algodones, con mucha precaución para que no se lesionase de mayor gravedad Verratti, pero en esos dos primeros partidos que lo coloca Mancini como titular, creo que lo hace muy bien y después siempre ha tenido un papel relevante, ¿no? Porque siempre sí que es cierto que al final Verratti le ganó el puesto, pero Mancini le ha dado minutos de peso en esta Eurocopa y al final también tiene mucha parte de culpa de que Italia haya ganado esta Eurocopa. Durante la Eurocopa, además, le preguntaron si iba a hablar sobre su futuro, pero dijo que no, que prefería esperar a que se acabase la Eurocopa y a partir de ahí ya reunirse con la dirección deportiva del Sassuolo, con el presidente, para hablar de su futuro, pero sí que es cierto de que él nunca se ha escondido esta temporada en decir de que quería algo más, quería dar un salto y sobre todo porque Roberto De Zerbi, que lo decíamos era uno de los artífices en su carrera de cara pueda llegar a la Juventus, se marchó del equipo, por lo tanto era un matrimonio que ya se separaba y además él quería seguir en Italia, ¿no? Porque también se le relacionó con el Arsenal, que apostó mucho por él, pero quiere seguir en Italia, quiere ir a la Juventus y ahora yo creo que Massimiliano Allegri le llega un futbolista crucial para lo que él quiere, porque ya es un perfil que le faltó a Pirlo el curso pasado, porque no tenía ese tipo de futbolista. Arthur tampoco llegó en buena forma física, pero ahora con Locatelli parece que la Juventus ya puede ir tapando algunos agujeros que le habían hecho en temporadas anteriores. Pues sí, porque además la temporada de la Juventus a nivel de números no fue muy buena. Se clasificaron a Champions por los pelos, perdón. Buscaban también, estuvieron a puntito de hecho de quedarse fuera. En ningún momento pelearon por el título de liga. Sí que es verdad que ganaron la Copa eso lo celebraron con mucha efusividad en el campo. Luego en la Champions League cayeron en octavos sorprendentemente
ante un gran Porto, pues bueno, sí que es verdad que la Juventus necesitaba ese mediocentro que también le diese seguridad, ¿no? En el pase, a la hora de construir las jugadas, que es lo que le ha faltado en el mediocentro, porque se le fue Pjanic, que al final empezaba a decaer, pero ya seguía siendo clave. Llegó Arthur, pero que como tú bien dices, Arthur no ha llegado en muy buena forma física, pero sí que es verdad que Locatelli, y también le viene bien para la hora del disparo, porque Locatelli tiene un muy buen golpe de balón desde la frontal del área, 1,1 disparos por partido, luego también es capaz de buscar ese pase perfecto, ese key pase para que el equipo salga adelante y pueda crear incluso muchísimo más peligro. Siendo alguna es un jugador que veremos si Allegri cambia un poco el esquema de juego de la Juventus, pero siendo alguna es un fichajazo para la Juve. Sí, lo que tú has comentado es muy interesante, que puede ocupar diferentes posiciones o variantes en el centro del campo, porque en el Sassuolo lo hemos visto tanto como mediocentro puro, como regista por delante de la defensa para sacar el balón, también un poco como interior cuando jugaba por ahí pues Pedro Bian, ¿no? Maxi López en un doble pivote, y en el caso de Italia ha jugado como interior totalmente porque quien ocupaba esa posición de 5, digamos, era Jorginho. Así que yo creo que Allegri primero, le va a dar mucha libertad, creo, a Locatelli a la hora de tener el balón en la Juventus. Creo que va a ser el hombre clave para sacar el balón desde atrás. Como tú comentabas, ese símil a Pjanic en la primera era de Allegri como técnico de la Juventus. También hay que ver a Arthur ahí cómo lo incrusta en el sistema, porque yo creo que sí va a tener un peso importante el brasileño, más de lo que lo tuvo el año pasado con Andrea Pirlo, pero sin duda la Juventus necesitaba un mediocentro con esa capacidad para sacar el balón, que también pudiese orquestar un poco todo el juego del equipo, y yo creo que con Manuel Locatelli lo ha conseguido. Es cierto que es una operación que al final sale cara, ¿no? Porque Locatelli creo que en esta Eurocopa ha sido el primer cartel europeo que se le ha abierto en toda Europa, ¿no? Más allá de Italia, pero sin embargo es un futbolista que es joven, que ha crecido mucho y que por fin vemos que ha crecido y que se hace realidad ese futbolista que nació de la cantera del Milan y que siempre se nos ha quedado un poco a deber hasta que salió con el Sassuolo, ha crecido y ahora lo veremos a la Juventus, que a ver qué tal le va. Pues sí, totalmente. Ahora hemos puesto un poco por las nubes a Locatelli y lo hemos puesto como si fuese la quinta maravilla, que El nuevo no se Xavi, ¿no? queda, no se queda corto, pero me gustaría, tú que le conoces Sí. más, que me dijeses algún defecto que le ves. Sí, creo que a nivel defensivo tiene que aprender a medir un poco más las distancias y las entradas, ¿no? Porque al final jugar en una posición por delante de defensa en el que tú eres el encargado de sacar el balón del juego, también tienes que destruir mucha parte del juego rival, ¿no? Y yo creo que ahí Manuel Locatelli sufre un poco porque me parece que suele estar muy tarjetero, ¿no? Cuando se le van los rivales, no es tan rápido a la hora de recorrer metros, y yo creo que donde debe mejorar un poco más es en esa lectura del juego, pero insisto, creo que eso se lo va a dar un poco la veteranía y la futura experiencia. Sí, porque al final es un jugador muy joven, 23 años, si no voy mal, y aún le queda muchísimo por recorrer. Ojalá con 23 años todos los mediocentros fuesen igual que él. Así que, bueno, sin duda alguna es un fichajazo por la Juventus, como ya hemos comentado con Adrián. No sé si quieres comentar algo más. No, simplemente que yo creo que va a ser también uno de los fichajes que va a marcar una era en la Juventus, ¿no? Si las lesiones le respetan, también le respeta, por supuesto, el tiempo y la crítica, porque al final llegar a un equipo tan grande va a tener mucha más prensa, pero creo que va a ser un fichaje que puede marcar una era en la Juventus, y de hecho la cifra que se paga es precisamente para ello, porque hay que recordar que el Sassuolo en su momento pagó también 14 millones al Milan, que por entonces 14 millones, un equipo humilde como es el Sassuolo, cuesta desembolsarlo. Por lo tanto, lo que paga la Juventus yo creo que es un precio, no solo lo que vale, sino lo que valdrá en un futuro y lo que valdrá para la entidad bianconera en un futuro. O sea, además, sobre todo el precio, aparte de estar rentabilizado, porque hombre, pierdes 14 pero ingresas 40, el rendimiento de Locatelli, Sí. yo creo que incluso han recuperado todo lo que han ganado a nivel de juego y a nivel de experiencia del equipo. Así que bueno, muchas gracias Adrián por pasarte por aquí por el canal, que últimamente estamos teniendo un poco de movimiento en el mercado italiano, con salidas, con alguna entrada también. Y lo dicho, muchas gracias por pasarte por el canal. Muchas gracias a ti, Tony. Esperemos que el calciomercato al menos continúe funcionando y no se pare hasta final de verano. Muchas gracias. Y a los que estéis viendo este vídeo, suscribiros, darle like,
comentar qué os parece el fichaje de Locatelli, si os parece un fichajazo o os parece uno más, que yo creo que será un fichajazo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.